Hoy visitamos a Berenice Serrano Zarete, una experta en ciberpsicología en la Universidad Jaime I. Su investigación se centra en entender cómo las tecnologías digitales afectan nuestras emociones, pensamientos y comportamientos en la vida diaria. ¿Qué es lo que te motivó a estudiar esta carrera y empezar estos proyectos? Bien, pues lo que más me motivó era que quería ayudar. Entonces esta era la carrera que se ajustaba más a poder ayudar a las personas, sobre todo que tenían problemas relacionados con la salud mental, con sus emociones, pero también quería hacerlo de una manera diferente o innovadora. Y de ahí fue como la idea de, pues esto a mí en un futuro me gustaría hacerlo, de poder combinar la psicología con la tecnología. Claro, relacionado con esto, ¿cómo crees que las tecnologías que ahora están saliendo, que son emergentes como la realidad virtual, pueden ayudar a este campo? ¿En qué aspectos? Entonces, desde el año 95 se están haciendo estudios que nos han permitido tener evidencia que la realidad virtual sirve sobre todo para tratar problemas que están relacionados con la ansiedad. Por ejemplo, fobias específicas. Un ejemplo concreto, pues alguien que tiene fobia a viajar en un avión, podemos a través de un avión en realidad virtual ayudarle a superar ese miedo. Y luego se está investigando cada vez más otros posibles usos, por ejemplo otro tipo de problemas, pues cuestiones que tienen que ver con las habilidades sociales o cómo poder ayudar a niños con autismo, y luego también pues en otros ámbitos de la salud. Y de aquí iremos a más y a funcionar además otras tecnologías como es la inteligencia artificial, por ejemplo. Nos has contado un poco de tu trabajo, pero también queremos saber el papel de la mujer en estos campos y qué factores influyen en las mujeres en investigar también. Psicología es una carrera en donde predominan las mujeres, es decir, la mayoría de estudiantes matriculados son mujeres, pero luego el hecho de que la tecnología se asocia más a carreras que suelen optar más los chicos, pues creo que está limitando un poco en relación a lo que comentaba antes, que las chicas se interesen a cómo poder utilizar la tecnología como una herramienta en sus servicios como psicólogas. En la pandemia de COVID-19 surgió un proyecto innovador, el protocolo de autoayuda, un proyecto para ayudarte a superar los efectos psicológicos del coronavirus que te transportaba a un jardín secreto a través de la realidad virtual. Con solo un teléfono inteligente y un casco VR Cardboard, podías embarcarte en un viaje de 7 días para superar los efectos psicológicos del coronavirus. El protocolo te guiaba a través de una serie de experiencias y reflexiones diarias. En el primer día aprendías a controlar tus pensamientos sobre el virus. En el segundo fortalecías tu autoestima. Los días siguientes explorabas tu memoria autobiográfica, reconectabas con tu sentido de comunidad, visualizabas tus metas, despertabas tu empatía y finalmente planificabas tu cambio. A lo largo del proceso se te animaba a compartir tus emociones con un compañero o pareja, lo que te ayudaba a reconstruir el sentido de comunidad, reducir las diferencias y fortalecer tus relaciones. El protocolo de autoayuda está disponible de forma gratuita en varios idiomas, permitiéndote iniciar tu camino hacia el bienestar emocional. Con su enfoque en la psicología positiva, el uso de las TIC, Berenice está marcando el camino hacia el futuro donde las tecnologías y la psicología se fusionan para promover un mayor bienestar psicológico y social.